Hoy nos sumergimos en una idea que, la verdad, me ha dejado pensando toda la semana. Es que es muy potente. Mucho. Las fuentes que hemos reunido proponen una conexión directa y, bueno, bastante explosiva entre el tipo de dios o dioses en los que cree una sociedad. Y el tipo de guerras que libra. Exacto. No solo las guerras con ejércitos, sino también nuestras batallas culturales. Efectivamente. La pregunta que vamos a desgranar es si la estructura misma de un panteón, ya sea con un dios o con muchos, moldea la forma en que una sociedad gestiona el desacuerdo. Claro. ¿Por qué las sociedades antiguas parecían, digamos, inmunes a las guerras de religión o a los pánicos morales sobre la sexualidad, mientras que nosotros parecemos atrapados en ellos? Sí. La tesis es que la respuesta no está en la gente, sino en la arquitectura de sus cielos. Arquitectura de los cielos, me gusta. Pues vamos a ello. Empecemos por ese mundo antiguo. Vamos. Las fuentes no hablan de una simple tolerancia, como si se aguantaran unos a otros, sino de algo que llaman pluralismo estructural. Suena a concepto académico, pero lo ilustran con la imagen de la Vía Sacra en Roma, esa calle principal llena de templos a Júpiter, sí, pero también a Isis de Egipto o a Mitra de Persia. ¿Cómo era posible esa convivencia tan natural? Porque el sistema operativo del politeísmo era acumulativo, no exclusivo. Era como añadir aplicaciones a un móvil, no tener que elegir entre iOS o Android. Cuando Roma conquistaba un nuevo territorio, no llegaba diciendo, vuestros dioses son falsos y el nuestro es el verdadero. No. Lo que hacían era buscar equivalencias. La famosa interpretatio romana. Justo. Veían al dios Galo de los caminos, Lug, y decían, este es como nuestro Mercurio, el mensajero. No lo eliminaban, lo integraban, lo sumaban. Claro. Para ellos, lo divino era una realidad inmensa y polifacética, y los distintos dioses eran simplemente diferentes manifestaciones de ese poder. La idea de que solo un dios pudiera ser verdadero les habría parecido extraña. Limitada. O sea que la lealtad al imperio no se medía por lo que creías en tu fuero interno, sino por tus acciones públicas. Precisamente. Ahí está la gran diferencia entre ortopraxis y ortodoxia. Explica eso. La ortopraxis es la acción correcta, mientras que la ortodoxia es la creencia correcta. A Roma le importaba la primera. Espera, vamos a aterrizar esto con una analogía. La ortopraxis sería como el código de circulación. Al Estado le da igual si tú crees que el semáforo en rojo es una señal divina o una simple convención social. Lo único que le importa es que te pares. Es una analogía perfecta. Mientras tú, como ciudadano romano, participaras en los ritos cívicos para asegurar la Pax Deorum... La paz con los dioses. Eso es. Pues mientras hicieras eso, lo que creyeras en privado era asunto tuyo. Podías ir al templo de Júpiter por la mañana y a un mitreo secreto por la noche. Y por eso sus guerras no eran por religión. Claro, como las guerras médicas entre griegos y persas eran por recursos, poder y territorio. Luchar y morir para imponer tu panteón a otro pueblo era un concepto sencillamente incomprensible. ¿Vale? Y aquí es donde la cosa se pone fascinante, porque este pluralismo religioso se filtraba a todo lo demás, especialmente a la moralidad. Absolutamente. Las fuentes argumentan que nuestras batallas culturales sobre sexo, placer e identidad eran imposibles en ese marco. Ese es el núcleo del argumento. Si tienes muchos dioses, tienes muchos modelos de conducta válidos. No hay un único camino, ¿no? No hay un único código moral dictado desde un único trono celestial. Fíjate en el panteón griego. Afrodita no solo validaba el amor romántico, sino también el deseo carnal, el erotismo puro. Y luego estaba Dionisio. Dionisio era el dios del éxtasis, del vino, de la disolución de las normas sociales. Sus seguidoras, las Ménades, abandonaban la ciudad y se entregaban a ritos frenéticos en el bosque, rompiendo con su rol de mujeres sumisas. Y no era solo una cuestión de comportamiento. Afectaba la identidad misma. Pienso en la figura de Hermafrodito. Claro. La unión literal de lo masculino y lo femenino en un solo ser divino deificaban la ambigüedad de género. Exacto. No era visto como una anomalía, sino como otra faceta de lo divino. O piensa en la relación entre Aquiles y Patroclo, en la Ilíada. Se debate su naturaleza exacta, pero es innegable que era una relación de amor profundo entre dos hombres en el centro de su epopeya nacional. No había un problema homosexual como tal. Porque no había un único dios que hubiera legislado en contra, y esto no es exclusivo del mundo grecorromano. Claro, las fuentes ponen un ejemplo potentísimo, el hinduismo. Sí, porque es una tradición politeísta que sigue viva.
Kama es el dios del deseo sensual, una figura central y respetada. El Kama Sutra. El Kama Sutra no es un texto marginal, forma parte de una visión del mundo donde el placer, el Kama, es uno de los 4 objetivos legítimos de la vida. Junto a la prosperidad, el deber y la liberación, ¿no? Eso es, los templos de Khajuraho, con sus esculturas explícitamente eróticas, no son una rareza pornográfica, son una expresión de que el sexo y la espiritualidad pueden ser caminos que se cruzan. Entonces la lógica era, si tu deseo te llevaba por el camino del erotismo, estabas bajo la influencia de Afrodita o Kama. Si te sentías atraído por el caos y el éxtasis, era la llamada de Dionisio. No eras un desviado de una norma única. Sino que estaba sintonizando con una fuerza divina diferente. El conflicto moral a gran escala simplemente no tenía dónde agarrarse. Se disolvía. No había base teológica para una guerra cultural. Porque no existía la idea de una cultura moralmente monolítica. Entendido el modelo antiguo, un ecosistema de dioses que creaba un ecosistema moral. Pero claro, todo este sistema de vive y deja venerar se vino abajo. Las fuentes señalan un punto de inflexión muy claro, la Reforma protestante en el siglo XVI. ¿Por qué ahí? ¿Por qué ese momento lo cambia todo? Porque la Reforma, paradójicamente, intensificó el problema central del monoteísmo. ¿Cómo? Aunque la cristiandad se rompió en pedazos, católicos, luteranos, calvinistas, todos compartían una premisa fundamental. Hay un solo Dios, una sola Biblia y, por tanto, una sola verdad. Claro, la pelea ya no era sobre si existía esa verdad única, sino sobre quién tenía el manual de instrucciones correcto. Justo. Y si solo hay un camino al cielo, cualquiera que siga otro no solo está equivocado, sino que te está poniendo en peligro a ti y a toda la comunidad. Es una amenaza existencial. Ahí está la clave. El desacuerdo teológico se vuelve una cuestión de vida o muerte, literal y espiritualmente. Y ahí es cuando se mezcla con la política. Es entonces cuando esta lógica se fusiona con el poder emergente del Estado moderno, creando un cóctel explosivo. Es la era del principio cuius regio eius religion. A cada rey su religión. Me parece una idea demencial. Lo es. Es decir, si tu duque se levantaba una mañana sintiéndose luterano, de repente la fe de tus abuelos se convertía en herejía y tu alma corría peligro por ir a la misa de siempre. La geopolítica se metía hasta en tu conciencia. Es lo que los historiadores llaman confesionalización. Tu fe deja de ser un asunto personal y se convierte en tu documento de identidad político. Ser católico en una Inglaterra protestante. No es una opción religiosa, es un acto de traición al Estado. Y este es el combustible que alimenta las terribles guerras de religión, como la Guerra de los 30 años. Que fue una auténtica catástrofe demográfica para Europa. Una catástrofe, sí. De hecho, las fuentes mencionan el pistoletazo de salida de todo esto, el evento que simboliza este cambio de mentalidad, la matanza de Vassy. Sí, en Francia, en 1562. Un grupo de hugonotes, que eran calvinistas franceses, estaban celebrando un servicio religioso en un granero. Vale. Las tropas de un duque católico pasaron por allí, los descubrieron y masacraron a docenas, incluyendo mujeres y niños. ¡Qué horror! Lo terrible, y lo que lo hace tan moderno, es que el crimen de los hugonotes no era conspirar o rebelarse. Su crimen era simplemente rezar de una forma diferente en público. La simple existencia del otro se vuelve una ofensa intolerable. Eso es. El hereje ya no es alguien que discrepa. Es un enemigo de Dios y del Estado que debe ser eliminado por el bien común. La diferencia de opinión se convierte formalmente en una declaración de guerra. Ese es el cambio de software mental. Y ese software, según argumentan las fuentes, lo hemos heredado. Hasta hoy. Aquí es donde hay que conectar los puntos con cuidado. Pasar de una masacre en el siglo XVI a los debates de hoy en las redes sociales parece un salto enorme. Lo parece, pero no lo es tanto. ¿Cómo trazan las fuentes esa línea directa hasta nuestras guerras culturales? La línea es la lógica subyacente. El mecanismo se ha secularizado, pero es el mismo. ¿En qué sentido? Hemos sustituido la verdad revelada por los valores fundamentales, pero la estructura es idéntica. Cuando una cultura se define a sí misma en torno a un único código moral... Que históricamente viene de esa verdad religiosa única. Exacto, cualquier cosa que se desvíe de él no se ve como una opción de vida diferente, sino como una amenaza al tejido social. Dame un ejemplo concreto de hoy. Pensemos en los debates sobre modelos de familia o educación. Para un bando, la familia natural o tradicional es la única válida, el pilar de la sociedad.
Vale. Cualquier otra configuración, como una familia homoparental, no es una alternativa. Es un ataque directo a ese pilar, una degeneración. Para el otro bando, al revés. Para el otro bando, la norma es la autonomía individual y la igualdad, y la familia tradicional se percibe como una estructura opresiva que hay que deconstruir. Y ambos bandos luchan porque su visión sea la única reconocida y legislada por el Estado para todos. Ahí está. No hay espacio para que coexistan múltiples modelos con la misma legitimidad. Es una lucha a todo o nada. Exacto. La lógica de la herejía se ha reciclado. El disidente moral ocupa el lugar del hereje. Ostras. La persona que vive de una forma que desafía tus valores fundamentales no es simplemente alguien con otra opinión, es un adversario que corrompe la sociedad. Por eso el lenguaje es tan bélico, guerra cultural. Es la herencia directa de la lógica de las guerras de religión. Solo puede quedar una verdad. Vale. La tesis es potente, pero me surge una objeción. Adelante. ¿No estamos idealizando un poco el mundo antiguo? Las fuentes nos advierten que la ecuación politeísmo igual a paz y monoteísmo igual a conflicto es demasiado simple. Claro que lo es. Los romanos no eran precisamente pacíficos. Crucificaban gente, arrasaban ciudades. Es una objeción fundamental, y las fuentes la abordan. El mundo antiguo no era un paraíso. Estaba lleno de violencia, esclavitud y jerarquías brutales. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia clave es la justificación de esa violencia. La intolerancia romana no se basaba en el dogma, sino en la política y el estatus. Te perseguían por ser una amenaza para el Estado. No por tener una creencia equivocada. Exacto. El caso de los cristianos primitivos es un buen ejemplo. Roma los persiguió no por su teología, sino porque se negaban a participar en los ritos cívicos, lo que se consideraba un acto de sedición política. Entiendo. Y hay otro factor clave que mencionan, el poder del Estado moderno. Sí. La capacidad de los reyes del siglo XVI para movilizar ejércitos, recaudar impuestos y controlar la información era infinitamente mayor que la de cualquier emperador romano. Ese es el gran catalizador. La fusión de la lógica de la verdad única, monoteísta, con la maquinaria coercitiva del Estado centralizado moderno, es lo que convierte las disputas teológicas en conflictos a escala continental. El Estado pone los ejércitos al servicio del dogma. Justo. Me pregunto si esto no es una calle de doble sentido. ¿La creencia en un solo Dios todopoderoso facilita que surja un rey absolutista o es el rey absolutista el que necesita y promueve la idea de un solo Dios para justificar su poder? Buena pregunta. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina teocrática? Lo fascinante aquí, y es la última capa del análisis, es cómo la teología sirve de modelo para la política. La imagen de un único Dios en el cielo, gobernando el universo con una única ley, es el espejo perfecto para un único rey en la tierra. Exacto. Gobernando la nación con su única ley, legitima el poder absoluto de una forma increíblemente eficaz. Claro. El rey se convierte en el representante de Dios en la tierra. Así que oponerse a él no es solo disidencia política, es blasfemia. Y en un sistema politeísta, ese mecanismo de justificación se bloquea por completo. Se bloquea. Un emperador no puede decir, soy el portavoz de los dioses, porque un senador podría levantarse y preguntar, ¿de cuál de ellos? Porque Júpiter y Juno no dejan de discutir y Marte quiere una cosa mientras que Venus quiere la contraria. Precisamente. La propia diversidad y el conflicto inherente al panteón actúan como un freno simbólico contra la absolutización del poder político a través de la religión. Interesante. No hay una única fuente de legitimidad divina que un gobernante pueda monopolizar para sí mismo. No garantiza gobiernos justos, por supuesto, pero sí que dificulta ese tipo específico de tiranía teocrática. Entonces, recapitulando, lo que las fuentes nos dejan es una idea casi incómoda. Nuestras feroces batallas culturales sobre quién tiene la razón moralmente no son un invento de la era de Internet. Son el eco secularizado de un cambio teológico que ocurrió hace siglos. Sí. Hemos heredado el software mental de la verdad única y lo seguimos ejecutando en casi todos los aspectos de nuestra vida. La lección que podemos extraer del mundo antiguo no es, obviamente, volver a levantar templos a Zeus. No, claro. Es una reflexión mucho más profunda sobre el valor del pluralismo, la capacidad de aceptar, de verdad, que pueden existir múltiples fuentes de sentido y múltiples formas de vida buenas y legítimas, incluso si no son las nuestras. Aunque nos incomoden. Incluso si nos incomodan.
Eso es un antídoto muy potente contra los absolutismos que generan estos conflictos interminables. Es reconocer que quizá el objetivo no es que un bando gane la guerra cultural, sino que dejemos de pensar en términos de guerra. Exacto. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar, una que se proyecta hacia el futuro. A ver. Si la estructura de un Dios único parece facilitar la concentración de poder y la lógica del conflicto por una verdad única, ¿qué tipo de marcos simbólicos plurales, ya sean religiosos, filosóficos o cívicos, necesitamos construir hoy en nuestras sociedades para desactivar esa tendencia y aprender a convivir en la diferencia sin necesidad de aniquilarnos?